Muy buenas noches, maestra. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles sobre el tema de la sexualidad humana, ya que esto es algo que se da día a día y del cual no se habla mucho. Entonces, mi compañera Evelyn y mi presente les vamos a hablar sobre el tema. La sexualidad humana. La sexualidad es un proceso dinámico y complejo que comienza cuando nacemos y se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la vida. Este involucra nuestros sentimientos, emociones y el proceso de conformación de nuestra identidad. En otras palabras, podríamos decir que la sexualidad humana es la capacidad de sentir experiencias eróticas y de expresarse sexualmente. Pero no solo eso, ya que también involucra nuestros sentimientos y comportamientos biológicos, eróticos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. Sabemos que hoy en día el sexo se da de una manera más natural, ya sea como un debate o entrega hacia alguien. La sexualidad se aprende en la vida familiar y comunitaria en el marco de toda cultura humana. Generalmente los seres humanos utilizamos las relaciones sexuales con fines de goce y placer, pero no incluye solamente eso, ya que una de sus principales funciones es la reproducción de los seres humanos y hasta incluso para mantener vínculos sociales. La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Esta abarca 4 características: el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo genético. Si hablamos del erotismo, podemos darnos cuenta que es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual. Este término también podríamos designarlo originalmente como el amor apasionado unido por el deseo sexual, ya que este es aquel que deleita los sentidos y los satisface. Y de igual manera es la capacidad de sentir deseo, excitación, orgasmo y placer. La vinculación afectiva. Esta es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales significativas. Por vinculación afectiva interpersonal comprendemos que es la capacidad de sentir afectos intensos por otros. Tomando un ejemplo, la forma más reconocida de vinculación afectiva es el amor. La reproductividad. Esta es más que solo tener hijos y criarlos. Incluye los sentimientos de maternidad y paternidad, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y educación. Esta incluye mucho más que solo tener sexo con cierta persona. Incluye una responsabilidad más al tener un hijo o hija, ya que es un nuevo ser humano y tanto la madre como el padre deben de actuar de una manera responsable. Esta también incluye los sentimientos, educación, valores y tipo de vida que le podemos dar a un hijo. En conclusión, esto no incluye solo tener sexo o hijos, sino que muchos otros factores importantes. El sexo genético comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una de las categorías, femenino o masculino. El sexo genético abarca desde la diferencia entre los cromosomas sexuales de hombres y de mujeres. En una explicación breve, el óvulo tiene un cromosoma X y el espermatozoide puede tener un cromosoma X o Y. A partir de aquí tenemos 2 posibilidades para escoger el sexo del bebé. Por eso es llamado sexo genético, que se deriva de todo lo que es relacionado con la genética o los genes. Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida, de forma que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están gobernados enteramente por los instintos como ocurre en casi todos los animales. Esto quiere decir que los comportamientos sexuales de una persona se dirigen hacia la educación que se le haya dado, por decirlo así, en su familia, ya que hay familias que no se habla mucho sobre este tema,
y de igual manera que un ser humano tiene la capacidad de pensar y razonar mejor en una situación sexual a diferencia de los animales. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u hombre, su propia manera de situarse en el mundo mostrándose tal y como es. La sexualidad incluye la identidad sexual y de género, que constituye la conciencia de ser una persona sexuada con el significado que cada persona dé a este hecho. Sexuado. Esto significa tener órganos sexuales para reproducirnos. Esto quiere decir que los humanos somos sexuados por naturaleza, desde los genes, las hormonas, la figura corporal, genitales y nuestra forma de reproducción son sexuados. Estrictamente hablando, el sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra y que al complementarse tienen la misma posibilidad de reproducción. Los dejo con mi compañera Evelyn. Estas características biológicas no se refieren solo a los órganos sexuales, sino también a las diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos. Diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de la mujer está creado para crear completamente una nueva vida, y de igual manera hay muchas características también físicas. Precisamente la diferencia de los órganos del hombre y de la mujer son las que permiten que al unirse sus células sexuales exista la posibilidad de una reproducción. Los seres humanos en todas sus acciones manifiestan su sexualidad desde su forma de vestir, hablar, caminar, entre muchas otras, hasta en aquellas que se demuestra su afecto en las relaciones con los demás. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la sexualidad la expresamos más de lo que creemos, casi en todo momento, con nuestras acciones, ya sean físicas o también sentimentales, dándonos a conocer que somos mujeres o hombres. Al igual que con la palabra sexo, en muchas ocasiones el término sexualidad se ha usado para referirse solo a las actividades que tienen que ver con un placer sexual. Sin embargo, como ya se mencionó, la sexualidad forma parte de cualquier expresión humana, ya sea con una búsqueda de placer sexual o también sin ella. La sexualidad se va modificando en cada etapa de la vida del individuo y está básicamente determina el aprendizaje adquirido en el medio que éste le rodea. Es por eso que de una edad a otra los intereses sexuales van cambiando, coincidiendo generalmente con los cambios corporales. La sexualidad al irse construyendo ofrece la posibilidad de modificarse para permitir un mejor desarrollo del ser humano. Entre estos cambios podemos notar el crecimiento del aparato reproductor masculino, el crecimiento de vello corporal y las primeras erecciones o eyaculaciones. Esto significa que la sexualidad no todo el tiempo sea la misma. En la niñez es algo simple y en la adolescencia se va relacionando más con una relación sexual más íntima, que en sí los adolescentes es como que la ignoran y no tienen precaución ante los hechos que esto puede tener. La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo, psicológicos como es el sentirse o pensarse como hombre o mujer, y los sociales, que hacen referencia al comportamiento que establece la sociedad para cada sexo. Dentro de la sexualidad humana podemos encontrar la dimensión biológica y la dimensión psicológica. Entonces, se puede decir y entender que la sexualidad es la forma en que cada ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su cultura o su época. La sexualidad incluye también desde el comportamiento sexual, como relaciones sexuales y intimidad, como nos expresamos también como hombre o mujer, incluyendo la forma de vestir, hablar, caminar, actuar, lo que sea. Valores, las creencias y las actitudes, los cambios que pasan en nuestros cuerpos en la etapa de la pubertad, el embarazo, en el tipo de amigos que tenemos o cómo nos relacionamos con cada persona o incluso cómo vamos a llegar a actuar con ellas. Muchas gracias por su atención.